Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Bueno, pues Rafa Carquenovi nos trae a Winter Sea con la canción Become the Wave. Es un vídeo oficial. Dice que es el segundo tema lanzado por la banda estadounidense con su nueva vocalista, Kyla Dixon. Así que bueno, nada, hay que verlo y a ver esta vocalista cómo es y si hace volar el pelómetro o no. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, no sé si deja respirar a la canción, aunque nos deje respirar a nosotros. Así que, David, ¿qué te parece? Estás muteado, creo. No, no. Ah, no, te habías quedado sin Son, habla sí, sí, directamente, ¿no? son brutales. No me acordaba yo de esta banda, Ostras, es que impresionante, ¿eh? ya se pasó por el canal. Lo que no me acuerdo es cuándo, Ujú. pero me acuerdo que la chica estaba maquillada ahí como un vampiro, una... Y, y no me acordaba. No te acordabas, ¿no? No me acordaba. Buah. Pero ya cuando ha empezado la batería y ya me ha llamado la atención la producción que ha puesto que el agua subía así para arriba. Y claro, porque estaba al Uy. revés. Estaba en marcha atrás, te estaba diciendo, Sí, sí, ya, está el ya, sí, vídeo sí. Y digo, uy, pero ya ha empezado con el... Digo, ¿cómo se puede totalmente. tocar la guitarra y el bajo a esa velocidad? Ahí está el tema, ahí está el tema. Porque Muy la bien. batería ya sabemos que es complicado, pero bueno, con el doble o triple bombo Ya, lo medio apañas. sí, Pero la guitarra y el bajo... es complicado, es complicado.
Y la voz de esta mujer es que es una mezcla ahí Sí, está muy bien. Vamos a ver, claro, desde... Bueno, esto es una banda progresiva extrema, ¿vale? progresiva, qué cachondos. Sí, 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 sí. Eso Y con voz áspera, ¿no? es la definición, ¿no? Yo creo que desde el primer segundo ya se nota, ¿no? Cómo es de grande y de extremo el metal que nos propone. Un sonido muy grueso, un sonido con mucha presencia vocal. La nueva vocalista es tremenda, una atmósfera em, que te envuelve en esta propuesta que te hacen ellos. El tono visual llama mucho la atención, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente de la cámara, bueno, las imágenes que te las ponen al revés y cómo entra la batería, ¿no? En el pulso que es una cosa descomunal, ¿no? Es decir, realmente este batería tiene mucha técnica, mucha muñeca, mantener esa velocidad constante es muy complicado. Em, Creo que el bajo no solamente está ahí, digamos, acompañando a la batería, sino que te está empujando, al igual que hace la guitarra. Y me gusta mucho el registro que tiene la cantante. Sí, Tiene así como un tono especial. No solamente es el tema de los screaming y de los growls, sino que tiene matices muy interesantes cuando canta melódico, por ejemplo. sí, sí. De hecho, ha tenido como dos registros cantando en melódico, uno más tono medio agudo y otro tirando a más grave con mucho pozo. Y la producción está muy bien. Es increíble. Pero es que me estoy acordando de tu cara. ¿Te has quedado? ¿Eh? Sí, porque... Bueno, nos hemos quedado, ¿eh? Porque yo también al principio me he quedado. Lo que pasa es que te he mirado y tenías una cara ahí muy... Que ya sabes que vas a ir a la miniatura a sacar. Ya, me imagino. Después después del primer minuto creo que la batería empieza como a dar golpes como para abrir, ¿no? La música, la guitarra se vuelve más aguda, el ambiente se vuelve más denso. Am, Después hay como mucho contraste, ¿vale? De lo que ya nos están mostrando y de lo que se viene a venir. Y bueno, me gusta mucho. El estribillo, el tema de los coros, tiene bastante gancho el estribillo. Y eso que va cantando Dixon, al final se te queda, ¿no? Se te queda ese ritmo, esa melodía en la cabeza, se empiezan a doblar las guitarras, la producción es como que se amplifica, ¿no? La voz cada vez se te mete más en la cabeza, te va dominando Sí, sí. y bueno, está muy bien. Te atrapa, te atrapa. Veo que es muy interesante la propuesta. Cositas, David. Es que... Es que es un... A mí, para mí es un disfrute, porque te quedas ahí totalmente onnubilado. Total, total. Y, y lo que te he dicho antes, que como no me acordaba, es que fue el 7 de marzo cuando reaccionamos a la otra, hace muchos vídeos ya. Y la verdad que mola esto de que nos patrocinen reacciones de grupos que hace mucho que no, porque como se nos han olvidado, pues es como si Claro, lo reaccionáramos otra vez claro. por primera vez. Es que amigos, a ver, redondeando mucho, haciendo entre 100 y 120 reacciones por mes, claro, que sea de marzo significa Han de que, pasado 700 vídeos. claro, efectivamente. Entonces, como 700 vídeos después,
¿no? Hay que ponerlo Vuelve Winter, sí. como en las películas, ¿no? Es decir, se pone ahí el subtítulo, ¿no? 700 vídeos después. Y ahora, venga, A few moments later. sí, few moments sobre todo, sí, sobre todo. Few. Venga, vamos a continuar. ¿Has visto la camiseta del bajista? No, no me he fijado. Es Jason. Eso. Os puedo asegurar que esto no estaba preparado. Pues ahora que me acabo de dar cuenta, digo, uy, cómo mola esa camiseta. Ya me he fijado, digo, mira, sí es Jason. Qué tío, de verdad. En fin, em, te iba a decir que esta vocalista tiene tanto magnetismo, tanta personalidad, que si a mí no me dicen el nombre del grupo, creo que es ella de solista con la banda que lo acompaña. Así, tal cual te lo digo. Vaya Perfectamente. mirada que tiene, ¿eh? Yo con esas miradas, está en la especie esa de jaula de sadomaso y esas cosas, pero Sí. está pegando unos berridos que solo pienso, digo, madre mía, la pareja de esta mujer, como se cabree, ya te puedes ir corriendo. Además, otro apunte, no solamente la mirada que te lanza, ¿no? Tan agresiva, sino que en un plano estaba ella así y se le veían Sí, 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 marcados todos los está fuerte, músculos. sí, sí. Es decir, que de los que digo yo que te da una hostia y tienes un viaje astral, ¿vale? Es decir, que como, ojo, cuidado, que esta tía está fuerte. No, no creo que te dé muy fuerte, porque puede morir ella también. Tú de la hostia y ella de la onda expansiva, así que no creo que se emplee a fondo. Te dará así una colleja, pero Lo suficiente para que el que reciba no vuelva. sí, sí. Bien. Bueno, qué fuerte, tío. Más cositas. Me gusta la parte instrumental. Con este tipo de grupos que todo es como muy rápido, muy acelerado y tal, no deja de ser técnico y, a ver, esto no es la fiesta del virtuosismo, ¿vale? Pero está todo muy bien planteado y funciona, creo que como un reloj suizo, ¿vale? Es decir, todo está en su sitio y la sensación de conjunto es muy, muy buena. Em, Sigo insistiendo en los movimientos visuales, te transmite un cierto dramatismo que está muy bien y, bueno, pues creo que sigue la dinámica, ¿no? Ella está inconmensurable. Creo que esta nueva vocalista es todo un acierto. Dixon. Y bueno,
Vamos a ver cómo termina esto. Hay momentos en los que de pronto paran y es como te deja respirar, ¿vale? Como diciendo, venga, coge impulso, que vamos de nuevo, Que ¿no? vamos a otra vez. Sí, efectivamente, ¿no? Como que las montañas rusas que te dejan ahí en lo alto, se para un momentito porque ahora va a venir el descenso para que grites otro poquito más. Pues esto es lo que parece. Así que nada, le doy un poquito para atrás y seguimos. Aquí está la camiseta. ¿Has visto, no? Además, qué casualidad que es el guitarrista de la guitarrista sin pala, ¿eh? Mira, mira, es verdad, es verdad. Vamos, ni planeado. Ya sabéis que este tipo de guitarras headless son las que le gustan especialmente Además, de verdad, ¿eh? a David. Efectivamente. Yo normalmente de las guitarras soy muy del club Ibanez, ¿vale? Es decir, a mí las guitarras Ibanez históricamente son las que más me gustan, ¿vale? Sobre todo las gamas de las Gem y demás, de las de Steve Vai. Debajo soy de Marcus Miller, pero de guitarras son las que más me gustan. Son más clásicas también, ¿no? Estos son más rollo moderno. Eh, además, esta es de las que ves, ¿no? La distribución de los trastes que van como así expandiéndose. Sí. Bueno, pues aquí tengo el reloj que me habla. Bueno, pues Tiene una pregunta, ¿eh? sí, 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 sí. Es que me dice, buena pregunta. Digo, no te estoy hablando reloj. Venga, Ah, vamos, vamos a continuar. Increíble. Increíble. Aquí tienes la miniatura, David. Aquí. Esta es. Porque ella es la gran protagonista. Ha hecho un despliegue vocal que ha hecho todo lo que ha querido y como ha querido y en el momento que ha querido. Es decir, ha dominado absolutamente
Todo. Bueno, por cierto, no hemos hablado de lo que significa bueno, lo que quieren decir con la letra de la canción y demás. Em, Todo el tono de la canción gira un concepto de transformación, de liberación, de poder interior. em, Así que bueno, es que lo del Become the Wave, esto es como que somos arrastrados, haciendo el símil, supongo que de una ola del mar, para convertirnos de alguna manera y lleg- es que claro, aquí puede matizarse de varias maneras, pero yo creo que es como que te arrastra o te empuja, pero no para mal, sino para llegar a ser lo que Mejor. tienes, sí, lo que tienes que ser, como a lo mejor tú tienes que cambiar, ¿vale? Ciertas cosas en tu vida para poder llegar a ser algo, y esto es como el que te da el empujón, ¿no? Como para que, venga, hazlo, ¿vale? Ahora es el momento y que si no te arrastran, no vas a llegar a hacerlo nunca, ¿no? Muchas veces necesitas que alguien te ayude o que pase algo para que te dé el empujón definitivo para lanzarte. Esta chica te daba el empujón rápido. No, no, sí, sí, sí. Te pega una voz de esas y dices, que me voy. Claro, entonces esa ola es, digamos, la parte activa, ¿no? Del cambio. Em, También, Pero, dime, dime. pero además es que este final de canción que ha hecho, así en melódico, casi me ha gustado más que el principio. Claro, yo lo que te iba a decir es que Dixon, a diferencia de otras cantantes, tiene la habilidad, no, iba a decir la fortuna, pero no es fortuna, es la habilidad y la técnica suficientes como para poder atender a muchos recursos distintos con la voz. Entonces no tiene por qué limitarse al growl. Lo ha hecho ella cuando ha tocado, ha hecho el screaming cuando ha tocado y ha hecho... De hecho, fíjate que ha ido bajando. Primero ha hecho el grave, luego ha bajado al agudo, intercalaba ahí Ujú, el melódico y ya ha claro. terminado en una escala, vamos, que se ha subido a donde ella quería. Tiene muchísimo rango, mucha técnica. Y además ha roto un poco la voz como mm, Ge- Lizzie Hale, por ejemplo. Sí, 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 correcto, correcto. Am, y claro, es que ella realmente te ha contado toda una historia, desde el comienzo hasta el final, con la voz. Incluso si no entiendes la letra, sabes que ahí hay un comienzo, un clímax, ¿vale? Ahí hay unos subidas y bajadas y termina cerrando perfectamente. Aquí, claro, te habla de liberación de las cadenas del pasado, te habla de renacimiento, te habla de empoderamiento, te habla de esa dualidad, ¿no? Entre la fragilidad y ser fuerte cuando toca. Entonces aquí hay mucha lectura emocional, hay psicología. em, También yo creo que alude a estos de que estas personas que dicen que se están quejando, todo lo malo me pasa a mí, porque siempre yo, no sé qué, y no paran de quejarse, pero tampoco hacen nada por cambiarlo, ¿no? Entonces, si no pones de tu parte para cambiar, nunca van a Pues ocurrir cosas. Es decir, tú puedes intentar cambiar y estrellarte, pero inténtalo, chaval. ¿Sabes lo que te digo, no? sí. Em, También hay veces que necesitan ese empujón para que se lancen, ¿no? Claro, la ola no solamente es empujarte, es el proceso de transformación en otra cosa. Ah, ¿Qué más podemos sacar de aquí? Sí, y bueno, yo creo que esto al final todo es el camino, ¿no? Yo creo que la vida hay que aprovecharla en el sentido Hombre, de que, claro, ¿no? en el sentido de que Es que la vida es muy corta, ¿no? la vida es muy corta y no te quedes con las ganas de hacer nada, ¿vale?
Eh, Dentro de tus posibilidades, de- porque sí, hombre, claro, efectivamente. Pero me refiero que ahora que tenemos todo el conocimiento al alcance de un clic, ahora que tenemos muchas oportunidades de hacer un montón de cosas, ¿no? Es decir, siempre que quieras aprender para cambiar tu vida, pues, amigo, tenemos, hazlo. tenemos muchos recursos para ello, ¿vale? A ver, esto no es la solución a todos los problemas, ¿vale? Es decir, No, pero entendedme, pero me refiero que tenemos más recursos que nunca. todo esto son herramientas. Yo Herramientas. eso se lo digo muchas veces a mi hija. Digo, si nosotros en nuestra época hubiéramos tenido Google, que no teníamos que estar buscando en los diccionarios La y enciclopedia. enciclopedias y tal, ojalá hubiéramos tenido nosotros Google. Hubiera sido, vamos, distinto. Distinto, distinto. Es decir, Pero que al fin y al cabo es herramienta. Hay que tener cuidado con dónde te metes, pero al fin y al cabo Internet es una herramienta que nosotros, por desgracia, no teníamos. sí, y luego hay que saber usarlo también. Sí, Bueno, también, también. porque se puede usar para el bien, para el mal o para el El mega ocio. mal. Sí, el ocio, sí, 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 o para el vaguerismo extremo, ¿no? Que te lo haga todo. Bueno, pues venga, pues esta imagen es súper interesante, me gusta, ¿no? Es decir, el grupo y ella Lo que de pasa es fútbol. que cuando nos pongamos nosotros ahí, pues ya se va a fastidiar la imagen. A ver, lógicamente, ella estéticamente, Con nuestras caras ahí. bueno, pues dualidad, ¿no? La belleza y nosotros en el otro lado. Así que, si quieres, puedes poner efectos de cristales rotos en la esquina, ¿no? Aparecemos nosotros y empieza a romper la pantalla. Bueno, Pues pues, estaría bien, ¿eh? bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Hay que darle las gracias a Rafa Carkenovi por patrocinar esta reacción. Em, Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Por ahí está Kanami, de Back to the Future. Y bueno, luego está el Patreon, que son, Es cortito, pero mola. pero mola. El Patreon son reacciones personalizadas, como ha hecho Rafa Karkenovi. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.